Buenas tardes, hermanos. Vamos a estudiar sobre los temas que estamos viendo en cuanto a lo que creemos, que es importante poder entender nuestros puntos doctrinales y como iglesia. Y el día de hoy me tocó dar sobre la creación de Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1 y vamos a estar meditando en este capítulo algunos versículos, si lo puede repartir. Entonces el tema es sobre la creación, así que es algo diferente y he tomado sobre el libro que ustedes están recibiendo del pastor Arnaldo, pero ahí están las bases bíblicas. Es imposible que podamos en un estudio ver todo el tema de la creación, pero ese libro se les está dando para que ustedes puedan estudiarlo en casa detenidamente, ¿okay? Entonces vamos a ver el tema de una manera, no quiere decir que no sea profunda, la intención es hacerlo así de una manera bíblica, pero no vamos a ver todo lo concerniente a la creación, porque sería imposible en menos de una hora llevarlo a cabo. Pero a través de la historia ha existido, hermanos, una duda grande respecto a este tema de la creación. Entonces, en sí la filosofía griega buscó la explicación del mundo en el dualismo, una palabra en el cual envuelve la eternidad o la creación en materia nada más. Todo es material, todo se creó por materia, no hay creador, se vino por sí mismo. Eso es en sí lo que enseña el dualismo, con otras cosas concernientes ahí, pero ese es el aspecto más importante. Los reformadores sostuvieron firmemente la doctrina de la creación hecha de la nada. La palabra en griego es ex nihilo, o sea que quiere decir de la nada. Y ellos defendieron este punto doctrinal, y es el punto, para mí en lo personal, y de la mayoría de los teólogos, el punto más correcto, en el cual, como un acto libre de Dios, Dios creó el universo de la nada. Dios lo creó de la nada. Entonces, grandes teólogos como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes y otros muchos más han creído y han tenido aceptación, la mayoría de ellos, en ese aspecto, aunque entre ellos mismos ha habido una diferencia en algunos detalles que vamos a ver en cuanto a la creación de Dios. Y sobre todo hay diferencias entre estos teólogos en cuanto a los días, si los días fueron de 24 horas o fueron de cientos de años o miles de años o aún millones de años. Entonces hay diferencia entre ello. Y lo otro realmente que también hay es en cuanto a lo que es, dice aquí, en cuanto a lo que es lo que hizo el Hijo en realidad, si el Hijo es el creador o no. Entonces vamos a ver un poquito sobre ese punto, pero ya en el siglo XVIII, bajo la dominante influencia del panteísmo y el dualismo, que viene siendo el materialismo, surgió otro debate que quizá fue con mayor fuerza que otros más, y es el de la ciencia. Entonces, la ciencia en el siglo XVIII tuvo un auge increíble y lanzó un ataque contra la doctrina de la creación. Y el ataque en sí fue que principalmente fue con la idea de la evolución, entonces, o desarrollo. Y eso es que reemplaza lo de el origen absoluto de la nada, de lo que Dios creó. Entonces hacen a un lado lo divino. Así que en el siglo XVIII empezó esta influencia de la ciencia. Y el día de hoy es fortísima esta ciencia que permanece en sí sobre la evolución. Todo va evolucionando, ¿no? O fue evolucionando, como del mono, ¿no? El Mono sapiens se fue desarrollando hasta llegar a ser hombre.
y las plantas, empiezan una semilla y se desarrollan, y etcétera, etcétera. Pero todas esas son teorías, hermano, en realidad. Entonces, realmente hay muchas cosas que cuando entró la ciencia hizo retroceder la creación hasta millones de años, y eso fue lo que ha traído mayor confusión, ¿no? Entonces empezaron los descubrimientos de ciertos fósiles y ciertos lugares, y a través de medidas que ellos hacen sacaron la conclusión que eso venía desde hace millones de años atrás. Eso es lo que hizo la ciencia del siglo XVIII para acá. Anteriormente eso no era fuerte. Entonces se creía más que todo que Dios era el creador, y que Él era, de una u otra manera, había diferencias, pero Dios fue creador. Pero cuando entró la ciencia, que eso ha existido siempre también, pero digo que tuvo una fuerza increíble del siglo XVIII para acá, entonces se hizo a un lado lo divino y se puso a la fuerza lo que es el materialismo, ¿no? O el dualismo, lo que les explico. Así que pronto, después del siglo XVIII, se encontraron teólogos empeñados en varios intentos para refutar la ciencia, y empezaron a ver y armonizar la doctrina de la creación sobre la enseñanza de la ciencia, y empezaron a surgir ciertas ideas, ciertas cosas desde el punto de vista bíblico, algunas muy correctas, que es una de las que vamos a ver hoy, pero otras que no tienen nada que ver, y que posiblemente, y no posiblemente, sino que hoy en día hay muchos predicadores que las predican y que creen en ellas y que son erróneas en realidad. Entonces, algunos sugirieron que, por ejemplo, el primer capítulo de Génesis se interpretara alegóricamente. Entonces, no se tiene que interpretar literalmente, sino que pudiera ver lo que yo les dije al principio, cuando dice un día el Señor creó los cielos y la tierra, en 6 días, lo que dice la Escritura pudo haber sido millones de años, no días. Entonces empezaron a alegorizar, pero eso no es correcto, porque la doctrina de la creación no se encuentra solamente en Génesis capítulo 1, sino se encuentra bañada la creación en toda la Biblia. Entonces no podemos tomar solamente Génesis 1 para podernos basar en que Dios creó el universo en millones de años, sino hay que ver el contexto de toda la Biblia. Y la Biblia apoya en realidad que la creación no tiene millones de años, que la creación, en realidad el mundo fue hecho, más que todo basándonos en la Escritura, 6,000 años atrás. Entonces ese es el punto más correcto de la Escritura. Entonces, hermanos, la creación no consiste en unos cuantos pasajes esparcidos de dudosa interpretación, sino de un gran número de afirmaciones claras y inequívocas que hablan de la creación del mundo como de un hecho histórico en realidad, y tiene base bíblica y base filosófica y científica también, la creación de Dios, y eso es lo maravilloso, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver brevemente cómo fueron en sí los eventos de la creación, y vamos a ver algunos puntos también en cuanto a si los 6 días fueron de 24 horas o no, y cuáles son algunas dudas para nuestros jóvenes en cuanto a la creación, etcétera, etcétera. Entonces, primer punto, lo que debemos aprender es que la creación es de Dios, y ese es Génesis 1:1. ¿Cuál es lo primero que dice el versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces vemos que realmente el pasaje habla de que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Noten que el versículo, hermanos, no pone en duda de que quién fue el creador. No, empieza diciendo: en el principio creó los cielos y la tierra. Se acabó, es sencillo. Dios creó los cielos y la tierra. Y esto es algo que debemos nosotros creerlo, porque así lo es, y la Biblia lo dice, y es claro en eso. Entonces, el creador es lo más importante que la creación. Esa es otra cosa que vemos en el pasaje, ¿no? ¿Por qué? Porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en esta primera frase resalta más Dios que la misma creación, porque Dios creó algo de la nada. Dios creó los cielos y Dios creó la tierra, porque el pasaje dice en el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, en esto debemos darle la gloria a Dios
y no a la creación. A la creación debemos realmente disfrutarla y debemos nosotros maravillarnos de la creación de Dios, porque podemos verlo en una simple flor, la maravillosa mano de Dios ahí puesta y su grandeza también. Pero la honra y la gloria es para Dios. Y esto es lo importante que el pasaje nos dice. Por eso la frase en el principio Dios. La creación comienza con la cita más majestuosa de la Biblia, que es: en el principio creó Dios. Creó Dios. Y la verdad, este majestuoso verso fue deliciosamente afirmado por otros más salmistas, como el Salmo 102, versículo 25, y Isaías 42. Afirman algo en el cual afirman que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Salmo 102, 25 y Isaías 40, versículo 2. Entonces, hermanos, no solamente el versículo 1 de Génesis 1 asume que Dios es el creador del cielo y la tierra. O sea, la Biblia asume en su totalidad y nunca argumenta la existencia de Dios. Lo da por sentado. Aquí no empieza diciendo: miren, Dios no tuvo principio y fin. Dios, no, él da a entender el pasaje que ya Dios existía, pero que no existían los cielos y no existía la tierra. Pero a Dios no lo creó nadie. Dios es el creador, pero nadie creó a Dios. Dios no tiene principio ni fin. Y la Biblia lo afirma enérgicamente. En el mismo pasaje, en el primer versículo de la Biblia, nos da a entender eso. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, él dice: Dios creó los cielos y la tierra. Empieza con Dios, que Él es el creador. Entonces, lo segundo importante de este pasaje, hablando, es que está una palabra donde dice Dios. Existe la palabra en hebreo Elohim. Elohim, que no quiere decir dioses, sino que es Dios en una forma plural. Habla de una forma plural. Repito, Elohim no quiere decir dioses como los mormones lo interpretan. ¿Entiende? Elohim, siempre los israelitas o los hebreos siempre afirmaron que Dios es uno. En Deuteronomio 6, versículo 1 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es, se acabó. Dios es uno. Nunca hubo duda para los hebreos de que en Dios había dioses o diositos. Siempre se entendió que era un Dios. Pero Elohim da a entender que era una forma plural. Y lo más claro en esto es que estaba la Trinidad en función ahí también. Entonces es una forma plural, pero el verbo es singular. Y así se usa en el Antiguo Testamento. Cuando habla Elohim, el verbo es singular, pero la palabra tiene una forma plural. Entonces realmente quiere decir que las tres personas de la Trinidad estaban involucradas en la misma creación. Es increíble cómo en este pasaje ya aparece la palabra Elohim, dando a entender que ahí estaba el Hijo, ahí estaba el Espíritu Santo y ahí estaba Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por ejemplo, si ustedes ven en el versículo 2, lo voy a leer completamente ahí en su Biblia, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí ya vemos el Espíritu de Dios trabajando y funcionando en la creación, en esta creación que estaba desordenada y vacía, el Espíritu. Pero ¿dónde vemos al Hijo aquí en el capítulo 1? Bueno, en el capítulo 1 no, pero sí Juan 1, si abrimos nuestra Biblia ahí, Juan capítulo 1, y muchos versículos más hay, solamente vamos a ver este. Pero en Génesis 1, en Juan, 1:1, vamos a ver lo que el apóstol nos enseña allí. Un pasaje muy conocido que posiblemente hemos leído muchas veces, pero quiero conectarlo con Génesis 1. Entonces, dice el versículo 1: en el principio era el verbo. ¿Y se está refiriendo a quién? A Jesús, ¿verdad? Porque dice: este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del Dios Padre. Se está refiriendo a Jesucristo. Entonces dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Jesucristo ya existía ya,
fíjense que el pasaje aquí de Juan tampoco nos dice que Jesús fue creado por Dios. Ni tampoco en Génesis 1 dice que Dios fue creado. Dice que la creación fue hecha por Dios. Pero en ninguna parte dice que Dios fue creado. Ni en ninguna parte de la Biblia se nos dice que Jesús fue creado. Entonces, aquí está claro. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En pocas palabras, Cristo era desde el principio. Cristo estaba con Dios, y Cristo era Dios. Estaban ahí. Elohim. Estaban ahí desde el principio. Desde antes de la creación. Ahora, ¿qué más dice el versículo 2? Esta era en el principio con Dios. El versículo 3 es importante, y si usted lo está anotando, anótelo ahí, porque es el clave. Versículo 3, habla del Verbo, de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Entiende? Entonces, ahí es importante decir. En Él, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por Cristo fueron hechas. Génesis 1 dice que Dios crió los cielos y la tierra, pero la palabra Dios aparece como Elohim. Queda a entender, bueno, que ahí estaba el Hijo, ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba Dios el Padre trabajando en su creación. Amén. Entonces es interesante ver cómo la Biblia se va conectando y no se contradice de ninguna manera. El Hijo de Dios, uno con el Padre, estaba con Él cuando éste hizo el mundo. Ahí estaba Jesús ya. O mejor dicho, a menudo se nos dice que el mundo fue hecho por Él y que sin Él, como dice el versículo 3 de Juan 1, sin Él nada fue hecho. Entonces Él es en sí el Verbo o la palabra. Dios decía, Jesús lo llevaba a cabo. Entonces es importante ver estos puntos, ¿verdad? Muy, muy importante. Vamos a ver un poco sobre la edad de la tierra versus la ciencia. Ya hablamos un poquito sobre que Dios, lo más importante es que Dios es el creador. Y en este punto, podemos llevarnos meses en estudio. Entonces quiero que usted entienda que en un solo estudio no podemos ver todo a profundidad. Entonces tenemos que continuar. Pero vamos a ver la edad de la tierra y el relato bíblico con la ciencia. Hermano, la ciencia, los hombres, los científicos han encontrado muchas evidencias de grandes cambios en la tierra, geológicos, etcétera, etcétera, y han llegado a la conclusión de que la tierra es antiquísima. O sea, antigua, que la tierra ha existido desde millones y millones de años. Entonces, por tanto, nos hacemos la pregunta, ¿cuántos años tiene la tierra? ¿Cuántos años? Y en este conflicto entre los científicos y lo que es la escritura y los teólogos, la teología, realmente, hermanos, ellos dicen que son millones, mientras los teólogos, en su gran mayoría, la teología dice 6,000 años. Entonces, para resolver este conflicto debemos tomar en cuenta que el problema, hermano, no radica tanto en las contradicciones entre el relato bíblico y lo que la ciencia ha descubierto, sino entre la ciencia y el relato mal interpretado. O sea, la ciencia ha malinterpretado sus propias conclusiones. Y muchos teólogos, que se dicen teólogos, han malinterpretado lo que la Biblia dice. Entonces, aquí no hablamos de sucesos, sino hablamos de confusiones y de conclusiones falsas y erradas, tanto de la ciencia como de muchos teólogos. Entonces lo que tenemos que llegar a ver es qué realmente dice la Escritura en cuanto a esto. Entonces es cierto que la ciencia ha descubierto muchas cosas, pero hay mucha especulación y solamente son teorías. Son teorías. Usted puede decir, hay teorías, sí, una teoría es una teoría nada más. ¿Me entiende? Entonces, pero nunca ha habido, realmente han existido comprobadas, seriamente comprobadas esas teorías. Entonces, a un realmente científico o a un ateo, podemos llegar por ese lado. O sea, ellos les dicen, muéstrame al Dios, muéstrame. Yo hasta no ver, no creer. Y quiero que me muestres con evidencia que hay un Dios. Una de las cosas que podemos decirle es, muéstrame tú con evidencia que no lo hay. Vamos. O sea, muéstrame que no hay un Dios, yo te muestro que hay un Dios.
Entonces, ellos no pueden mostrar las teorías que tienen, son solamente teorías, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante entender. El cristiano, nosotros, como creyentes, debemos reconocer ciertos hechos al interpretar el relato de la creación, hermanos. Y hay dos cosas principalmente. El primer lugar, hermanos, el primer lugar es que el Génesis no da fechas. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Génesis no da fechas? Ya lo mencioné un poquito. ¿Por qué Génesis no especifica fechas de la creación? Que dice, por ejemplo, era el año tal cuando yo, Dios el Todopoderoso, creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque no había nada. ¿Mande? Porque no había nada. Porque no había nada. No había creado nada. Dios estaba, como quien dice, en cero. Ok, bueno, está bien. ¿Qué otra cosa? Exacto, relevante. O sea, los años lo pusieron los hombres. exacto, exacto. ¿Qué es lo más importante? Ya lo había mencionado, por eso les dije que ya lo había mencionado. ¿Qué es lo más importante de Génesis 1? ¿Las fechas o exaltar al que está activo ahí en la creación? Al que está activo en la creación, que es Dios. La Biblia nunca nos da no nos da teorías o muestras de, mira, yo existo porque mira todo lo que yo hago, mira, no, ustedes ven que la Biblia da por sentado que hay un Dios. Y Génesis, o sea, Dios a través de Moisés, el Espíritu Santo a través de Moisés, no era importante, no era relevante, como dice la hermana Mabel. No era relevante este punto de fechas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por fe, hermanos. Los creyentes no vivimos por vista, no vivimos por lo que se nos dice, por lo que se nos muestra. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, bienaventurados ustedes que han visto, pero más bien serán aventurados aquellos que creen sin haberme visto. O sea, nosotros andamos por fe y no por vista, dice Pablo. Y ese es el punto. En Génesis 1 no se nos muestran las fechas porque no son importantes para nosotros. Lo más importante es ver la maravilla de un Dios creador. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y por eso Dios relata cuántas ocasiones no se repite en Génesis, y vio Dios que era bueno. Y Dios vio su creación y era bueno en gran manera. Eso es lo que a nosotros nos debe conmover. Es en donde el Génesis capítulo 1 está para deleitarnos, no para cuestionarnos en cuanto a fechas y en cuanto a si es verdad o no. Génesis 1 está para decir, Señor, me muestras en este capítulo lo hermoso y lo creativo que el Dios que tengo. Aquí se muestra el Dios maravilloso, un Dios, hermanos, que ve su creación y la empieza a crear, y luego es como cuando tú estás dibujando algo y luego lo terminas y te haces un poco hacia atrás, lo visualizas y luego tú mismo dices, wow, qué bien me quedó. Vemos a un Dios en el capítulo 1 de esa manera, donde Él empieza a formar su creación, a poner en orden los mares, a poner en orden el sol, la luna, la tierra en su lugar. Empieza a crear los animales y luego después de cada día Él ve su creación, lo que ha formado, y Él dice, wow, es bueno, me quedó de maravilla esto. Entonces eso es lo más importante. Entonces por eso no existen fechas en Génesis en realidad. Entonces, y en segundo lugar, recordemos que la Biblia es primordialmente un libro de religión y no de ciencia. Entonces el libro de la Escritura no es un libro de religión, es un libro, de religión y no de ciencia. Así que los detalles que da en cuanto a la creación, que son muchos en toda la Biblia, no solo en Génesis 1, son no para comprobar que Él es el creador, sino más bien para declarar que Él es el creador, ¿no? Entonces, importante. ¿Está bien? Entonces, vamos bien aquí. En cierta manera, Génesis 1 fue escrito no tanto para describir el proceso de la creación, sino más bien para mostrar su causa y su propósito y su grandeza, la grandeza del creador.
lo que les dije. Entonces, ese es el propósito de Génesis 1. ¿Okay? Antes de entrar a los días, si fueron en cuanto a lo que es más a fondo la creación de Dios, en cuanto a cada día, qué es lo que creó, etcétera, etcétera, vamos a ver algunas teorías de la creación. Y son teorías bíblicas y unas no tan bíblicas. Entonces, vamos a ver, existen 5 teorías que voy a darlas breve por el tiempo. Teorías en cuanto a la creación desde el punto de vista bíblico. Entonces ya dejamos la ciencia también un poquito atrás porque nosotros no estamos aquí para ello, y el principal propósito de este estudio no es para refutar 100% lo que es la ciencia, sino más bien aprender sobre la creación del Dios creador. Entonces vamos a ver las teorías. La primera, la número 1, es teoría de la primera creación. Entonces hay un grupo de teólogos que creen esta teoría. En cuanto a, les quiero dar este contexto, ¿cómo podemos nosotros saber si la ciencia tiene razón en decir que son millones de años y no 6,000 años? ¿Cuáles son las pruebas ahí? Si las pruebas científicas nos muestran a través de lo que ellos hacen que son millones de años, que se encontraron seres y fósiles, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos ahí? ¿Qué podemos explicar? Entonces, hay unos teólogos que tienen la teoría de la primera creación. ¿Y cuál es esta? Bueno, en el Génesis 1, vamos allá, regresemos nuevamente a Génesis 1, y vamos a ver la teoría de la primera creación. Hay un grupo que cree que en Génesis 1 está la primera creación, y en Génesis 2 está la segunda creación. Hay una recreación, una segunda creación, ¿entiende? Entonces, que en el lapso de Génesis 1 al versículo 2, ese lapso hay un montón de millones de años de diferencia. O sea, entre Génesis 1 y Génesis 2 hay un abismo. Inclusive se le llama a veces así como el abismo o la recreación, ¿me entiende? Esto. Entonces, esto es lo que realmente, por ejemplo, en el versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se acabó. Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y en el versículo 2 está la recreación donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, primero dice que creó los cielos y la tierra, y luego explica en el versículo 2 que ya estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿cómo está el asunto? Entonces ellos se toman de esto, de que entre el lapso del versículo 1 al 2 hubo la distancia de millones de años, y ahí fue donde el Señor lanzó a Satanás a la tierra, y hubo un desastre en la tierra. En sí hubo, cuando dice desordenada y vacía, es que Dios mandó a Satanás y a sus demonios, y estos hicieron lo de la creación de Dios, la destruyeron. Entonces, Dios creó los cielos y la tierra, y luego pasa un periodo inmenso, y en ese periodo inmenso Satanás se rebela contra Dios, lo manda a la tierra, y entonces los demonios en la tierra destruyen la creación de Dios. Por eso el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Esta teoría no es correcta, hermanos, ¿okay? O sea, no es la mejor. Entonces le estoy dando una teoría de algunos teólogos, pero porque estamos alegorizando capítulo 1 de Génesis. O sea, ¿dónde dice pues que aquí millones de años pasaron de uno al otro? Y que en ese tiempo, ¿quién me garantiza y me dice que en ese tiempo? La Biblia dice que Satanás se rebeló siendo un ángel, que no era Satanás, se rebeló, su nombre es Lucifer, se rebeló y lo mandó al abismo, a la tierra. Entonces, no hay afirmación real en este aspecto, ¿okay? La segunda teoría, la teoría de la creación progresiva. La creación progresiva. Y esta teoría se ve que la tierra
sí fue formada en Génesis 1, pero con un lapso de tiempo muy largo entre los dos primeros versículos, en el aspecto de que lo hizo en Génesis 1 y Génesis 2 sí lo hizo, pero tardó un lapso de tiempo tan grande que pasaron aún millones de años, y luego ya después del 3 en adelante, y él reorganizó su creación. Entonces, no sé, yo quiero que usted me entienda bien aquí. O sea, esta teoría es la teoría progresiva, por eso se llama que fue como Dios fue su creación fue de una manera progresiva, poco a poco. Primero creó los cielos y la tierra, luego la puso en orden, y después entonces empezó a darle sus últimos pincelazos. Y ahí es donde fueron sí los 6 días. Pero anteriormente, cuando Él creó los cielos y la tierra, y cuando Él empezó a poner en orden todo esto que estaba vacío y desordenado, duró millones de años Dios ahí. O sea, Dios se demoró no 6 días, sino se demoró millones de años en poner en orden la tierra. Y los últimos pincelazos están en los versículos 3 en adelante, donde ya Dios puso los peces, donde Dios puso lo principal, el sistema solar, los animales. O sea, le dio el color maravilloso final a la tierra. ¿Okay? Entonces lo hizo poco a poco. Entonces del 3 en adelante sí lo hizo en 6 días, pero del versículo 1 y 2 demoró millones de años. Esa teoría tampoco es la mejor. Entonces, ¿cuál cree usted que es la mejor? Hay una cuarta teoría, que es la teoría de el día y la era. El día y la era. Entonces, esta teoría sí fueron periodos de 24 horas, lapsos de 24 horas, pero ahí Dios se detenía después de cada día. Esa es una posibilidad. Dios se detenía, y entonces después de un tiempo hacía la creación. Dejaba pasar una era, y esa era pudieran ser 100 millones de años, o 1000 años, o 20 días, o un año, etcétera, porque para Dios no hay, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces dejaba ciertos periodos de tiempo entre un día y otro. Dios creó los cielos y la tierra, sí, en 6 días, pero entre cada día hubo tiempos en los cuales Dios se detuvo y dejó un tiempo, una era, y luego hizo otro en un día, y luego se detuvo, hizo otra, la creación en otro día, se volvió a detener, a pausar, creó otra cosa en el cuarto día, y luego se detuvo por un tiempo, etcétera, etcétera, hasta el final. Y por eso, muchos dicen, por eso hoy en día podemos sacar los millones de años que la ciencia dice. Entonces, si entienden, muchos teólogos empezaron a sacar estas teorías también para refutar lo que la ciencia dice, porque la ciencia dice, son millones de años que tiene la Tierra, no 6000 años. Y entonces estos hermanos sacaron erróneamente estos puntos, no son los bíblicos. ¿Okay? ¿Cuál es el mejor? Bueno, la mejor es la quinta teoría. La cuarta, ¿cuántas llevo? 4, la cuarta. 3. ¿Esta es la tercera? No, esta es la cuarta. ¿Sí, verdad? Okay. Muy bien, la cuarta es esta, la teoría de la catástrofe universal causada por el diluvio. Teoría de la catástrofe universal causada por el diluvio. Ahora le voy a explicar la cuarta. Entonces, esta teoría se supone que los días eran de 24 horas y que todos estos cambios que la ciencia descubre hoy en día y que ellos sacan de millones de años no son en realidad millones de años. Ellos están equivocados. Dios tiene la verdad. ¿Qué es lo que pasa entonces ahí? Lo que pasó realmente es que se explica que los cambios geológicos o los fósiles que se encuentran, etcétera, etcétera, todo fue como consecuencia del diluvio en la época de Noé. Recuerden que solamente Dios reservó un par o una pareja de cada animal. Los demás murieron. ¿Y qué pasó en toda la tierra? Toda la tierra se llenó ¿de qué? De agua. Entonces hubo una mortandad increíble de animales. Hubo
hubo un desastre general, hubo cambios climatológicos, todo eso causó, hermanos, grandes consecuencias. Hubo una mortandad increíble de seres humanos y de animales. Simplemente vayan a Moab y se ve las consecuencias de un diluvio que hubo ahí, y aún los científicos dicen, aquí hubo agua. No sé si ustedes vieron, ellos mismos dicen ahí en Moab, hay un video en donde dice hubo agua. Las marcas que se ven es de agua que se fue bajando de nivel. Entonces, en eso nosotros creemos que hay una confusión en la ciencia, porque después de esa catástrofe del diluvio, muchos animales murieron y quedaron ahí, fueron llevados a otros lugares del mundo y quedaron ahí en ese lugar, y ahí después, hoy en día, fueron descubiertos, y a través del tiempo, del agua, de los miles de años de agua que estuvieron ahí, los científicos sacan que son millones de años. Pero en realidad no son millones, sino miles de años. Y esta es la teoría que la mayoría de los teólogos tiene, confía y cree. Y la mayoría de los teólogos reformados también lo creen de esa manera. Entonces, ¿está claro? Entonces, creemos que Dios creó los cielos y la tierra ¿en cuántos días? En 6 días. ¿Por qué razón? Vamos a Génesis 1 y vean ustedes, porque es claro aquí, aunque podemos sacar un poquito más de detalle, pero si ustedes ven en el versículo 4, dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó ¿qué? Noche. Entonces día y noche. Fíjense bien cómo va ahí el pasaje, después de que él puso las lumbreras, día y noche, y fue la tarde y la mañana un día. Okay. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 8. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde, ¿y qué? Y la mañana el día segundo. Entonces el versículo en el anterior dice que fue un día. Pero luego en el versículo 4, al final, versículo 5, perdón, al final, dice, fue la tarde y la mañana un día. Luego en el versículo 5, a continuación, el versículo, déjeme ver el que leímos, el 8, fue la tarde y la mañana el día segundo. Tarde y mañana, tarde, no solamente dice día, donde podemos sacar miles y millones de años ahí. Para Dios es un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, sí, pero aquí dice que fue la tarde, y fue la mañana y la tarde. Entonces el día se divide en mañana y tarde, porque Dios le llamó al día, día, y a la noche le llamó noche. Entonces fue la mañana y la tarde, un día. ¿Entiende el punto? Entonces no podemos sacar, como los teólogos, algunos teólogos que erradamente toman el pasaje y dicen, es que lo hizo a lo mejor no son 6 días de 24 horas, sino a lo mejor fueron millones de años. No, porque el pasaje es claro en decir fue la mañana y la tarde, fue la mañana y la tarde, primer día, mañana y tarde, segundo día, mañana y tarde, tercer día, mañana y tarde, cuarto día, se va hasta el final. Si ustedes ven en el versículo número 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. El 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Tarde y mañana. Entonces, ese es el punto por lo cual creemos que Dios creó los cielos y la tierra, su creación total, en 6 días. ¿Estamos bien? Pues ese es el punto principal. Muy bien. Ahora, interesante, para terminar aquí en su creación, ya vimos que fue tarde y día, que fue en realidad en hebreo, aquí es importante que dice, en hebreo dice de noche y día, o día y noche. Ese es lo mismo en ese aspecto, ¿okay? Pero va hablando solamente, excepto en qué día no dice que fue la tarde y la noche un día. Solamente en cuál día no lo dice. Yo quiero que usted me diga. En todos los días dice, y fue la tarde y la mañana
Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. A ver, ¿cuál es el único donde no dice y fue la tarde y la mañana? Ok, ¿dónde está el pasaje, Arnoldo? Versículo 2, capítulo 2. El capítulo 2, versículo 2. Exacto. Dice el 1, vamos a leer desde el 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Mire el 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué era lo normal que debería de ser después de ahí? Y fue la tarde y la mañana el séptimo día. Pero no lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué será que Dios no dijo ahí? ¿Mande? No hizo nada, reposó. Entonces, realmente, hermanos, lo que es lo más maravilloso es que Dios no lo dijo porque Él seguiría contemplando su creación por toda la eternidad. Entonces Él reposó, y el reposo no quiere decir que Dios se sentó y no hizo nada. O sea, nosotros no creemos en eso. La Escritura, inclusive Jesús dijo, mi Padre trabaja día y noche. Trabaja día y noche. Lo que Él está dando a entender aquí es realmente que Él se mantuvo sosteniendo su creación por toda la eternidad. Él reposó, pero reposar para Dios, vuelvo a repetir, no quiere decir que Él se sentó en una silla, se cruzó de brazos y dijo, ya terminé, ya no hice nada, trabajé mucho y se acabó. Entonces no se trata de eso. Por eso el pasaje no dice fue la tarde y la mañana, sino que no tiene fin. El día séptimo no tiene fin. Para Dios no tiene fin. Dios sigue reposando, y eso nos da a entender que Dios sigue sosteniendo su creación, Dios sigue sustentando su creación, Dios tiene el control de su creación, Dios sigue siendo soberano de su creación. Dios, hermanos, en el séptimo día no dice día o tarde y mañana, porque Él lo sigue haciendo, Él sigue trabajando. Y en ocasiones pensamos que cuando dice que Dios reposó, es como que no hizo ya nada. Él sostuvo su creación y la va a sostener. Ahora, lo importante de eso también es, ¿qué tenemos que hacer nosotros, sus hijos? Vivir todos los días como si fuera, ¿qué? El séptimo día, el último, el día de reposo. Vivirlo, hermanos, vivirlo de esa manera. Vivir contemplando al Creador de los cielos, vivir contemplando su maravillosa creación. Y parte de eso somos nosotros. Somos nosotros. Y eso es algo importante que podemos saber, hermanos. El día del Señor no solamente es un día. El día de reposo de nosotros para Dios es todos los días. No tiene fin el día de reposo en Génesis. No tiene fin, hermano. Ni para Dios, ni para usted y para mí. Ni para Dios, ¿por qué? Porque Dios sigue sosteniendo y sigue manifestando su mano y su poder, y Él hace todo lo que Él quiere en los cielos y en la tierra. Él hace lo que Él quiere, sigue activo. Y para usted y para mí es que el día de reposo debe ser todos los días, no solamente el domingo, man. No solamente el domingo. No quiere decir eso que usted no va a trabajar todos los días. Y vuelvo a repetirle, el día de reposo aquí no se trata de eso. En el hombre sí, que no hará nada, no tendrá su trabajo, ni podrá en descanso su buey, su parcela, etcétera, etcétera, dice la Escritura. Pero realmente, espiritualmente hablando, eso es en cuanto al trabajo físico, pero espiritualmente hablando, nuestra comunión con el Señor debe ser todos los días, como si fuera día de reposo. Continuamente, todos los días. Amén. Entonces el punto, ¿por qué no dice y fue la mañana y la tarde, el séptimo día? El día séptimo no tiene fin ni para Dios, ni para usted, ni para mí. Última cosa que resaltar, esa era antes que la que yo le dije, pero no quiero irme sin tomarla en cuenta.
La Biblia dice que creó al hombre a su imagen y naturaleza, a imagen de Dios. Eso es importante entender y lo vemos en Génesis 1:26 y usted lo ha escuchado mucho. Entonces es interesante saber que en la demás, en toda la creación, simplemente Dios dijo y el Hijo hizo. O sea, el Hijo fue el que hizo las cosas, pero Dios las dijo. Dios dio la orden y el Hijo las ejecutó. El Espíritu Santo también estaba. El Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra, estaba activo ahí. El Padre hablaba y el Hijo hacía, actuaba. Entonces Jesús es en sí la acción del verbo, la acción de la palabra de Dios. Entonces se le conoce así el verbo. El verbo fue hecho carne. Y cuando habla del verbo quiere decir palabra. O sea, cuando Dios decía algo, el Hijo lo ejecutaba. Era la palabra misma del Padre. Ese es el Hijo, hermanos, la esencia del Hijo. Pero cuando dice, cuando va a crear al hombre, no dice algo, pero no lo ejecuta solo con decirlo, sino, ¿qué dice? A ver, vamos ahí a Génesis 1:26. En los demás dice, y dijo Dios, y fue hecho. O sea, el Hijo, Jesús lo ejecutó, lo llevó a cabo, y el Espíritu Santo, la Trinidad conjunta, trabajando activos en la creación de Dios. Pero cuando llega la creación del hombre, dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, toma en cuenta a la Trinidad. Ve ahí otra vez Elohim, esa es la palabra Elohim. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Plural al hombre singular. Entonces, eso es importante entenderlo también, que Dios, la creación del hombre fue la corona de la creación. Fue algo maravilloso porque Dios mismo lo hizo con sus propias manos. Inclusive los animales también fueron hechos del polvo de la tierra, ¿sabía usted? Entonces, déjeme ver si es Génesis 2:19. Sí, 2:19, ¿quién lo quiere leer? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Okay, de la tierra también fueron hechos los animales y las aves. El hombre también. Pero es curioso que los científicos creen eso, que el hombre es polvo, se convierte en polvo en la tierra. O sea, eso la ciencia lo ha enseñado y lo afirma, lo confirma. Y también ha confirmado que los animales se hacen polvo, pero hay una diferencia entre uno y el otro. O sea, hay una diferencia entre el animal, la creación del animal, ¿cómo le podríamos decir? La materia de la carne, del cuerpo del animal es diferente al ser humano. Eso es clarísimo. Pero los dos vienen del polvo. Y yo me pregunto a veces, ¿por qué estos hombres no leen la Biblia? Si aquí está escrito desde hace, hermanos, es increíble. O sea, ellos dicen, nos hemos dado cuenta que el hombre es materia terrenal, es tierra. Aquí está escrito. Y luego miles de años después hemos descubierto que los animales también. Aquí está en Génesis 2:19. Ahora dicen, pero nos hemos dado cuenta que la materia del hombre es muy diferente al del animal. Es claro, la Biblia dice que Dios hizo al hombre con sus propias manos. Y los animales simplemente él ejecutó, pero él formó al hombre con sus manos. Hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque el hombre es la creación, es la corona de la creación de Dios. Entonces, es importante entenderlo. Y eso es en cuanto a él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Los animales no tienen lo que usted y yo tenemos. Al hombre fue el único que Dios sopló su espíritu de vida. En los animales no. Por eso el espíritu es eterno.
Por eso en Eclesiastés dice que cuando el cuerpo muere, dice el cuerpo va al polvo y el espíritu vuelve a quien lo dio. Y en Hebreos 10, capítulo, ¿qué es? El capítulo Hebreos 10, 29, algo así, que después de la muerte viene el juicio, 10, 20 o 10, 30, sorry por el pasaje más, pero habla que después de la muerte viene el juicio. Y Eclesiastés dice que el cuerpo va al polvo y el espíritu vuelve a quien lo dio. Vamos a él a rendir cuentas. El espíritu es eterno, el cuerpo no. Entonces es importante la gran diferencia que hay entre el animal y el hombre, el ser humano, ¿no? Dios lo creó con sus propias manos y Dios sopló aliento de vida solo en el hombre, no en los animales. Esa es la imagen que tenemos. Ahora, la imagen no se trata de un cuerpo, porque Dios es espíritu, y Jesús en ese tiempo lo era también, ¿no? Después fue hecho carne. Pero entonces lo que se refiere es a ciertas características que tenemos. Somos seres pensantes, seres inteligentes. Inclusive aquí es donde yo creo en el libre albedrío, o sea, en ese aspecto. Tenemos para decidir en qué ropa te vas a poner y sobre tus vacaciones, etcétera, aunque Dios tiene el control de todo. Dios es soberano, es real. En eso nosotros tenemos libertad de escoger, si podemos llamarle así, excepto en lo espiritual. En lo espiritual lo único que escoges es pecar, y es darle la espalda a Dios, y es pecar y estar en contra de lo que Dios dictamina en su palabra. Entonces en ese libre albedrío no está, pero sí hay libre albedrío en que Dios le dio libertad al hombre. Al animal no. El animal, ¿qué hace? El animal no es un ser, piensa no igual, es inteligente, pero no igual que nosotros, aunque algunos parece que son más inteligentes que los humanos, ¿no? O obedientes, ¿verdad? A veces mis hijos, yo digo, no, quisiera que fueran como Barry, ¿me entiendes? Con un grito viene y se echa y se queda tranquilo, y ellos no. Pero somos diferentes, hermano. Somos diferentes en ese aspecto. Entonces, cuando vemos aquí que somos a imagen y semejanza, es en ese aspecto, en ciertas características que Dios nos ha dado. Por eso nosotros debemos amar al ser humano, porque es creación de Dios. Y debemos realmente preocuparnos por ellos en cuanto a su espíritu, que para mí es lo mismo espíritu y alma, por sus almas, predicarles el evangelio, ¿entiendes? Porque son los únicos que tienen alma o espíritu, que es lo mismo. Entonces los animales no. Entonces eso es algo importante en cuanto a ello. Entonces esto es en parte lo que hay sobre la creación. Hay mucho más que estudiar, hermano, mucho más. Hemos visto muy poco de esto, pero esto es en cuanto a lo que creemos, en cuanto a lo de la creación. Espero que esté de acuerdo con vuestro pastor, el punto de vista, con Arnaldo. No vaya a ser que después me regañe y me diga, oye, aquí esto no lo creemos, pero ya después él puede enseñarles a lo mejor otra cosa. Pero esto es en sí lo que he buscado, y hay grandes teólogos, sobre todo reformados, que tienen este punto de vista también. Entonces, pues damos gracias a Dios, hermanos, por esta noche y por permitirnos estudiar su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos. Te agradecemos porque tú eres el Creador. Porque, Señor, no queremos gastar el tiempo, perder el tiempo en estar sacando conclusiones y teorías de la creación, sino queremos exaltar al Creador. Queremos adorar al Creador. Queremos rendirnos ante el Creador. Queremos deleitarnos en el que creó, más que en la creación. A tu nombre sea gloria, Señor. Y te damos gracias por tus maravillas. Te damos gracias, Señor, porque tú tú creaste los cielos y la tierra de la nada, Señor. Tú no tienes principio ni fin. La Trinidad estaba activa, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, desde el principio. Ninguno de ellos fue creado. Son eternos. Te damos honra y gloria. A ti, el Dios Trino, al único Dios verdadero. Nos rendimos por tu poder, por tu magnificencia, porque tú eres infinito, por tu grandeza, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros.
sobre todo hoy en tus hijos. Te damos gracias por la salvación que nos has dado por medio de Jesucristo. Y estas cosas podemos contemplarlas de una manera mucho mejor que antes. Y podemos gozarnos y deleitarnos en ti, Señor, porque podemos entender que somos criaturas tuyas. Tú nos formaste y aparte de ello, nos has hecho tus hijos. Nos has salvado. Nos escogiste, Señor, para tu gloria. Y aquí estamos para rendirte a ti honra y gloria, al Creador, al Padre, al Sustentador, a nuestro Salvador y al Espíritu que mora en nosotros. Señor, sea honor y gloria por hoy y por siempre. En Jesucristo oramos. Amén. Muchas gracias, Pastor Leo. Hemos aprendido bastante hoy, ¿verdad? Amén. Muy bien, estamos despedidos, hermanos. Nos vemos el domingo a las 4 de la tarde. Vamos a tener oración y a las 4:30 el servicio. Vamos a hacer un servicio vamos a hacer un momento de oración antes, como dijimos el domingo pasado, a estar a las 4 de la tarde orando por las personas que vienen, por el servicio, por la iglesia. Entonces los que quieran plegarse a las 4 de la tarde ahí, vamos a estar orando en el cuartito del costado o atrás del templo. Y ahí pueden llegar, nosotros vamos a estar allí. Y a las 4:30 puntualmente, a partir de este domingo comenzamos. O sea, si usted llega a las 5, se perdió la mitad del servicio ya. Entonces vamos a estar educándonos en la hora, amén. Entonces nos vemos el domingo a las 4 de la tarde para orar. Dios nos bendiga. Gracias, José.